Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir un devocional más a través de la palabra de Dios. Y bueno, es mi privilegio poder siempre compartir con ustedes verdades sencillas, a la vez prácticas, escriturales, y obviamente todo tiene la intención de que usted pueda conectar su vida espiritual con la palabra de Dios y usted puede desarrollar una vida devocional con lectura diaria, obviamente una vida de oración, una vida conectada a la iglesia local. Y bueno, el día de hoy quiero leer en Lucas capítulo 2, en el versículo 7, sencillamente un versículo y compartir unas verdades que encuentro en esta porción de la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí, cuando dice que parió un hijo, a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, dice, y acostóle en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Quiero que piensen, por favor, en esta declaración que dice en el versículo 7, y acostóle en un pesebre. Yo quiero hablarles de esta declaración y meditemos en esta verdad que quiero compartir el día de hoy para este día. Vamos a orar. Padre, bendice este devocional, bendice este tiempo en tu palabra, Señor, y pido, Señor, de una manera muy especial que nos visites, que nos enseñes, que nos instruyas y que permita, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos conduzca a través de toda la verdad de la palabra tuya, Señor, para poder conocerte más. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Como todos sabemos, habiendo tenido conexión con el devocional anterior, cuando el Señor Jesús nació y José y María llegaron para efectuar el censo quedándose en Belén de Judea, la Biblia nos dice que no hubo lugar para ellos en el mesón. Lo que la Biblia registra es que tuvieron que ir a algún lugar donde precisamente ellos encontraran donde el Señor Jesús iba a dar a luz a su nacimiento efectuado después de no encontrar lugar en el mesón. La Biblia nos dice que fue en un pesebre. Y obviamente al decirnos que fue en un pesebre, nuestra mente debe de quedar plasmada la idea de que era a manera de un establo entre ovejas y animales de crianza que servían para los sacrificios presentados en el templo de Jerusalén, que obviamente quedaba a corto y relativo espacio de tiempo geográfico a Jerusalén. Y obviamente pensar que el Señor Jesús nació ahí fue porque era el único lugar que estuvo disponible para que el creador del universo, el que con la palabra de su poder hizo esta creación y le diera forma y vida y orden y sentido a toda esta tierra, no hubiera ni siquiera un solo lugar donde el Señor Jesús pudiera precisamente nacer, sino sencillamente en un establo y precisamente entre ovejas. Tuvo solamente espacio para estar en un pesebre, un lugar maloliente que no era digno precisamente del Señor y Creador de toda esta tierra. No se nos debe de olvidar que la Biblia nos registra en el Evangelio de Juan 1:1 en adelante, cuando dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego el versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De Él estamos hablando. Estamos hablando del que tuvo que nacer en un pesebre, y de que en Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Piense conmigo, por favor, en esta declaración. Qué humillación. Qué momento tan complejo para este día de la historia bíblica. Por cierto, la Biblia registra con sumas y santas palabras lo que ocurrió precisamente en torno al nacimiento del Señor Jesús, y el apóstol Pablo se toma tiempo para registrar obviamente las palabras que utiliza deberían de tener cierta significado en nuestra vida, que nos lleva a meditar el grado de humillación que el Maestro, nuestro Señor Jesús, tuvo que tener al ir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice en el libro de
Filipenses capítulo 2, versículo 3. Estas palabras: nada hagáis por vanagloria o por contienda. Dice aquí, ¿verdad? Antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. Dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y note lo que dice, por favor, aquí en el 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, dice, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición, mire, como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese lugar en el pesebre nos debe recordar que aún desde el día de su nacimiento tuvo precisamente un lugar de humillación. Es más, mucho antes que eso. El hecho de que él haya dejado su trono y su gloria excelso y majestuoso y haya tenido que humanarse, comenzó el proceso de humillación que tuvo que vivir hasta el día en el que tuvo que sufrir precisamente una muerte y muerte de cruz. Quisiera que en este devocional quedaran en su mente, como han quedado en mi mente estas palabras. El pesebre nos recuerda precisamente el periodo de humillación que el Señor Jesús tuvo que experimentar precisamente durante toda su vida hasta el día en el que tuvo que ir a la cruz del Calvario. No se nos debe de olvidar que cuando Él comenzó su ministerio, Él dijo que las zorras tienen guaridas y las aves tienen sus nidos. Y que el Hijo del Hombre, dice la Biblia, que no tiene ni dónde o no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Humillación tras humillación voluntaria, para precisamente pagar por nuestros pecados y obviamente ser tratado como un ladrón, como un asesino, y con tanta saña que lanzaron en contra de él, nos debería de recordar con gratitud en nuestra mente y corazón el precio tan sublime que estuvo dispuesto él a pagar por sus pecados y los míos. Un precio de sangre, un precio inigualable. Por cierto, tales porciones de la Biblia como Filipenses capítulo 2 nos hablan con tanta convicción de esa humillación que nuestro Señor experimentó, que nada debería de ser hecho en la vida cristiana para la exaltación voluntaria de ninguno de nosotros. Esa humillación constante del Señor Jesús nos recuerda precisamente que el apóstol Pablo dijo que nada deberíamos de hacer por contienda o por vanagloria, sino que deberíamos de hacerlo con el propósito de que Él, nuestro Salvador, sea exaltado en todo el sentido de la palabra en nuestras vidas. Si servimos, la gloria la debe de llevar al Señor. Si ganamos a alguien para Cristo, la gloria la debe de llevar el Señor en nuestras vidas. Si somos fieles al Señor en nuestra vida, nuestra humillación debe de ser tal como para reconocer que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor en nuestra vida. Si vivimos una vida santa y agradable a Él, debería de humillarnos y decir: Señor, lo hacemos por ti, para ti, y nada más para eso, Señor. Si tenemos hijos piadosos y que honran y glorifican al Señor en sus vidas, Pablo dice precisamente que nada debería de ser hecho por vanagloria o por contienda, sino para la exaltación del que se humilló hasta lo sumo para pagar por sus pecados y los míos. Vivimos en una era donde la mayoría de la gente está buscando el reconocimiento y el aplauso o la aceptación de las personas, olvidándose que todo en la vida cristiana debe de ser hecho para la gloria y la honra de su precioso nombre en nuestra vida cristiana. Todo lo deberíamos de hacer en nuestra vida cristiana con la expectativa de ser, no de ser reconocidos o de ser aplaudidos, o porque creemos que somos mejores que ellos o que aquellos que no lo hacen en sus vidas. Bendito sea el Señor. El hecho de que el Señor Jesús haya nacido en el pesebre y que todo su ministerio y su vida sobre la tierra fue de constante humillación, nos debería de conducir a nosotros en nuestra vida como cristianos a la humillación voluntaria de que lo que hagamos
nada debería de ser reconocido a nuestro favor, sino para la gloria y la honra de su bendito nombre. Bendito sea Dios. Lo que logremos hacer o alcanzar en esta tierra, lo hacemos por su gracia bendita en nuestra vida y nada más, hermanos. Y después de eso, Pablo nos dice que el sentir adecuado que debe de ser en nuestra vida, claramente nos dice precisamente, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, dice como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces se traban las palabras, pero dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, mire lo que dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y luego dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Todo el sentir de esa humillación que el Señor Jesucristo vivió y experimentó mientras nació y se colocó en ese lugar maloliente y apestoso, obviamente, hermanos, nos debería de llegar a nosotros como creyentes a la humillación voluntaria de reconocer que no somos dueños, de que no somos absolutos, de que tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde reconocemos nuestras limitaciones y que deberíamos de ser 100% dependientes de la gracia del Señor en nuestra vida, de aquel que estuvo dispuesto de llegar a ese momento de nacer en un pesebre. La gloria que obviamente quedó en quiebra cuando el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a venir por usted y por mí. Y aquí está la verdad, hermanos, que yo creo que todos debemos de aprender en este devocional. ¿Cuánto nos cuesta mirar la humillación de Jesús en nuestra vida como un ejemplo que podamos vivir y practicar en nuestra vida? El establo o el pesebre y las ovejas y los pastores nos deberían de recordar precisamente, hermanos, de que no deberíamos de actuar ni meditar de nosotros mismos con cierto grado de soberbia en nuestra vida, sino con humillación, de que Él se haya dignado a mirar esta tierra y se haya humanado para el pago de sus pecados y los míos, hasta la muerte de la cruz, como dice el apóstol Pablo. Lo dejó todo y lo dio todo. Se dio hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Voluntariamente se humilló. ¿Cómo necesitamos aprender nosotros esa bendita verdad en la vida de cada uno de nosotros, de reconocer abiertamente cada uno de nosotros, como decía momentos atrás, nuestras limitaciones y venir de manera voluntaria a Él y pedir por gracia para cada área de la vida de cada uno de nosotros que le pueda honrar y glorificar? Un pesebre, hermanos, y un establo lleno de ovejas nos recuerdan a recordar esa bendita y gloriosa humillación que el Señor Jesús estuvo dispuesto a hacer y realizar nada más por usted y por mí, hermanos amados. Yo le pregunto a usted, ¿lo que hacemos, lo hacemos humillados de reconocer que necesitamos de su gracia, de su bondad en nuestras vidas, reconociendo que somos dependientes de Él y que si en alguna medida logramos progresar en algo en el ámbito espiritual, material, social y económico, la gloria debería de ser llevada al Dios que se dio por usted y por mí un día en la cruz del Calvario? Que en este día el Señor nos motive a pensar en ese lugar, en el pesebre, desde el punto de vista de la humillación y de cómo nosotros deberíamos de reconocer nuestras limitantes en nuestra vida como cristianos, diciéndole: Señor, yo soy un dependiente 100% de ti, Señor. Y si me permites ganar un alma, vivir una vida santa, mantenerme fiel en un ascenso espiritual en mi vida cristiana, Señor, que la honra y la gloria sean únicamente para ti, con el propósito de que tú seas honrado, Señor. Que el Señor nos lleve a esa humillación al ver ese lugar en el pesebre. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice esta meditación, Señor, de tu palabra con tu pueblo el día de hoy, Señor.
Háblanos, Señor, el día de hoy y permítenos que lleguemos a la humillación tal en nuestra vida, que podamos, Señor, ser dependientes al 100% de tu gracia, de tu amor y de tu poder en nuestra vida. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.